Hola, Vengadores, bienvenidos a la venganza de los Electroalces Pop. La venganza de los Electroalces Pop. Los cómics de Marvel tienen una larga lista de villanos, desde los que solo parecen ser seres humanos con planes malvados a los seres cósmicos interdimensionales que quieren comerse al mundo. La diversidad de villanos en el universo es mucha y casi siempre se tratan de amenazas que sean proporcionales al héroe al que se van a enfrentar. Por eso, al hablar de un villano del mismísimo hechicero supremo como Doctor Strange, necesitamos a un antagonista como Nightmare, quien no solamente es muy poderoso sino que tiene muchos secretos, y con esta larga trayectoria hay mucho que conocer de este villano Nightmare, y por eso en este video te traemos 7 cosas que nadie entiende de Nightmare. Se trata de un supervillano ficticio que apareció en los cómics de Marvel, apareció por primera vez en Stranger Tales número 110, y que fue el primer número en que también nos presentaron a Doctor Strange, y este villano fue su primer antagonista. Así de importante es este personaje. Fue creado por Stan Lee y Steve Ditko, como muchos personajes de Marvel, en 1963. El personaje de Nightmare se representa más comúnmente como uno de los principales enemigos de héroes como Doctor Strange y Ghost Rider, pero no se ha quedado restringido a solo estas historias, tiene décadas enfrentándose a muchos héroes. Nightmare es el gobernante de una dimensión del sueño y es uno de los señores del miedo. También es parte del grupo llamado la mano de 6 dedos y también tiene la capacidad de extraer poder de las energías psíquicas de las mentes subconscientes de los seres soñadores. Aunque Nightmare podría ser derrotado, nunca podría ser realmente destruido, no mientras haya soñadores en el universo y él conservará sus poderes. Como resultado, Nightmare fue visto como una deidad y acumuló una serie de seguidores que actuaron como sus guardias e hicieron algunas de sus órdenes. Incluso sin protección, el personaje siempre se ha considerado uno de los villanos más peligrosos de Marvel Comics. Sus poderes y habilidades son bastante peculiares y con esta trayectoria hay algunas cosas que han cambiado con los años. En el número 7 de cosas que nadie entiende del villano Nightmare tenemos su origen. Aunque suene extraño, es algo de lo que durante mucho tiempo quedó envuelto en misterio, y es que cuando hablamos de villanos, los escritores de los cómics no siempre se dan la tarea de explicárnoslo todo. Por eso, para este personaje, a modo de narrativa, muchas cosas de su historia fueron explicadas poco a poco, y fue con el tiempo que se fueron desenterrando todos estos detalles. Era a la vez una entidad conceptual, parte de toda la existencia como la eternidad, y una deidad. Ya con eso suena súper complicado, pero recordemos que en sus inicios se enfrentaba al poder del hechicero supremo. Nightmare nació en la dimensión de Beringe, un universo que se originó en el Morador de la Oscuridad. Nightmare gobernó el reino de las pesadillas dentro de la dimensión del sueño, un lugar donde los humanos son atormentados y son llevados durante el sueño. Cuando lo vimos por primera vez, este demonio atrapó al hechicero supremo en los sueños de un hombre de negocios perseguido por un asesinato que había cometido, con la esperanza de que el asesino acabara con Strange de una vez por todas para mantener su secreto. Realmente fue una misión complicada para Strange y continuó dándole batalla por mucho más tiempo. En el número 6 tenemos a sus hijos, o mejor dicho, cómo este demonio de otra dimensión pudo tener descendencia. Los personajes que provienen de otras dimensiones que tienen otra naturaleza y son más complejos de describir, también presentan complicaciones de cómo explicar y describir algunas cosas que para los que son solo seres humanos comunes y corrientes es cosa de todos los días. El hablar de la familia de Nightmare suena y parece algo normal, pero no podemos olvidar que es un ser de otra dimensión, por lo que al hablar de su descendencia es una historia bastante complicada, y los escritores decidieron hacerla muy perturbadora. La malvada entidad demoníaca tuvo 3 hijos, Dream Queen, Terrence Ward y Daydream. Terrence más adelante pasó a llamarse Trauma, pero el cómo fueron concebidos es lo que resultó ser una historia de lo más complicada que tuvieron que presentar los escritores para este personaje. Su hijo Terrence fue concebido después de que Nightmare usó a un hombre como recipiente para embarazar a una mujer llamada Naomi. Dream Queen y Daydream nacieron después de que Nightmare violó a varias mujeres. No solo es complicado, sino que quizá hoy en día este tipo de historias en los cómics no se tomarían tan a la ligera y sabemos que son villanos, pero no deja de ser muy perturbador. Para el número 5 de esta lista está cómo eran la mayoría de sus planes. Al tratarse de un demonio de las pesadillas, tenía ya una manera peculiar de trabajar y de complicarle las cosas a nuestros héroes. Cuando Nightmare se enfrentó a Doctor Strange, comenzó a atrapar a algunas personas en Nightmare Realm, o el reino de las pesadillas, para obtener información sobre su enemigo. Strange, mientras tanto, se convirtió en un experto en cómo rescatar y liberar a los atrapados en la dimensión de Nightmare. El hechicero incluso aprendió a lanzar un hechizo para protegerse mientras dormía, sabiendo que él era el objetivo principal de Nightmare, así ya no podían atacarlo. En un momento, Nightmare se unió a los Fear Lords, un grupo de criaturas que se alimentaban del miedo y tenían la misión compartida de hacer que
que The Great Fear se apoderara de la Tierra. Doctor Strange logró frenar los esfuerzos. Daredevil fue convocado para ayudar a detener a los Fear Lords, ya que se decía que era un hombre sin miedo. También atormentó a varios otros personajes importantes de Marvel, incluidos Peter Parker, Hulk, Ghost Rider y el Capitán América, y también aparecería durante Secret Invasion, Civil War y Chaos War. El siguiente punto en la lista de cosas que nadie entiende del villano Nightmare es cómo no todas sus historias han sucedido en el universo central. Algunas de las grandes historias del personaje pasaron en un universo alterno. Si los héroes pueden tener versiones alternas con modificaciones de su personalidad, así como de algunos datos cruciales, esta regla de dimensiones también aplica para los villanos, y es que Nightmare es uno de los personajes que apareció en el universo Ultimate. En Ultimate Spider-Man, Nightmare apareció como un demonio que entró en la mente de Doctor Strange y la plagó de pesadillas. Cuando Spider-Man entró en el edificio, Nightmare se trasladó a la mente de Spider-Man y lo atormentó con más pesadillas. Doctor Strange finalmente entró en la mente de Spider-Man, esto a través de un hechizo, y venció al demonio. Durante los sucesos de Ultimatum, Nightmare escapó del Sanctorum de Doctor Strange después de que la ola Ultimatum rompió el sello del edificio. Así fue como las cosas se salieron de control, porque Nightmare de esta manera poseyó el cuerpo de Doctor Strange antes de enfrentarse a Spider-Man y a Hulk. Fue caos por todos lados, y así Nightmare atacó a ambos héroes con sus pesadillas. De algún modo Hulk lo atacó en respuesta a las pesadillas, y esto hace que el villano salte al orbe de Akmantata de Doctor Strange. Hulk atacó al orbe resultando en una gran explosión, presumiblemente destruyendo a Nightmare, pero todo esto fue en otro universo, cabe aclarar. Para el número 3 tenemos cómo este personaje ya murió, o por lo menos por ahora en los cómics. En una historia después de enterarse de que Loki, como el recién nombrado rey de Jotunheim, estaba descuidando el trono, Nightmare lanzó un ataque a este reino con la esperanza de usar la tierra de los gigantes de hielo como un trampolín para conquistar el resto de los otros reinos. Su invasión no sucedió como lo esperaba, porque rápidamente fue detenida y frustrada por Loki, quien estaba regresando, y por eso es que Nightmare fue rápidamente derrotado. No solo eso, un muñeco de nieve mágico llamado Frosty lo devoró y lo mandó de regreso a la dimensión pesadilla. Fue una derrota completamente humillante para este villano. Enfurecido por la vergonzosa derrota, Nightmare resurgió en la Tierra, donde Loki pasaba la mayor parte de su tiempo, y lo enfrentó en Washington. Después de que Nightmare no pudo atrapar a Loki en su peor miedo, Loki lo convenció de formar un pacto para perder su inmortalidad por un duelo a muerte. Tan pronto como comenzó el duelo, Loki usó sus preparativos previamente planeados para hacer que un prototipo de auto volador saliera del edificio Stark hacia Nightmare matándolo, y como recordamos había decidido perder su inmortalidad. Posteriormente Nightmare se encontró en el cielo, donde fue recibido por One Above All, o uno sobre todo, en la otra vida. Esto para gran furia del demonio, porque resultó en un final bastante irónico. Y sí, sé que dijimos que no podía ser destruido, pero esto era en términos normales. Aquí, como decidió prácticamente perder su inmortalidad, pues ahora sí que él murió por su propia voluntad. En el número 2 están sus debilidades. Como la mayoría de los personajes, tiene algunas cosas que lo debilitan o que sus poderes no hacen efecto. Parece muy poderoso, pero lo cierto es que Nightmare solo puede atacar a aquellas personas que estaban dormidas, y pues esto hace que algunos héroes lo puedan evitar. Si la raza humana dejara de soñar, Nightmare dejaría de existir. Además, los poderes de Nightmare se debilitan cuando se usaban fuera de su dimensión, pero aún podía atormentar a sus víctimas por otros medios. Pese a todos sus poderes, Nightmare no tenía grandes habilidades de lucha, pero era tremendamente inteligente, que como ya hemos visto en los cómics siempre es una cualidad a destacar en protagonistas y antagonistas. Si se considera necesario, Nightmare podría convocar a otros miembros de su reino para una protección adicional, al igual que otros demonios como Mephisto. Cuando lo eliminan, termina regresando a su dimensión, lo que en realidad no es una debilidad del todo, porque puede regresar a tomar venganza. En el número 1 de cosas que nadie entiende de Nightmare tenemos los grandes poderes de él. Con frecuencia, al tratarse de un villano que se mete con las pesadillas de la gente, sus poderes y en general todo lo que lo rodea a este personaje suelen ser comparados por la película de Pesadilla en la calle Elm, pero no son tan iguales. Como demonio de clase 3, Nightmare tenía el poder de capturar la forma astral de una persona mientras ésta dormía, luego los lleva a su reino de pesadilla, donde atormenta a sus víctimas de la forma en que él quisiera. Y claro, su objetivo final era transportar a todo el mundo despierto a su reino. A todo aquel que logre salir de todo este tormento no la tiene fácil, porque el terror que usó Nightmare en el reino de las pesadillas a menudo afectó a sus víctimas, incluso mucho después de que se despertaran, ya fueran visiones, alucinaciones, efectos a largo plazo de las pesadillas. Todo esto continuó manifestándose durante el día a todas estas personas que entraron a su reino. Además, puede entrar a la fuerza en la mente de las personas y tomar el control de sus cuerpos. Es realmente perturbador los personajes que son controlados a este nivel, porque
que este villano llegó a tener hijos de esta manera y resulta muy retorcido, porque para nada fue algo consensuado cuando tuvo sus hijos. Le da otra capa más densa de maldad al villano. Y bueno, estas fueron 7 cosas que nadie entiende de Nightmare. De igual manera, si te interesa conocer 7 cosas que nadie entiende de Vision, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.